Iniciamos, segunda parte, cómo operar profesionalmente CRAS 300, ¿no? Ya lo amateur se nos debe ir desvaneciendo, ya es hora de tomarnos el mercado seriamente como cualquier otro negocio, ¿cierto? Entonces vamos a dar continuidad en donde quedamos, ¿verdad? Entonces, el mercado, los índices sintéticos de ahí viene, son índices que dependen de qué, de nada, ¿sí? Dependen de un algoritmo. Un algoritmo es un número criptográficamente eh, que selecciona las órdenes de entrada y salida, es decir, el que administra la oferta y demanda. Entonces, ni siquiera en el buen sentido y en el buen saber y deber de las cosas, el broker no debe saber o tener acceso a dónde se producen estas liberaciones, tanto de compra como de venta. Entonces, como solamente tenemos un algoritmo y el algoritmo es aleatorio, pues prácticamente esto viene siendo un tire y afloje de una moneda, ¿no? Eso es un salto de un cara y un sello. Entonces, para que eso no nos quite el sueño y sí sacarle ventaja, el mercado, analicen el mercado, cada tanto se mueva 1000 pips. Cada tanto el mercado se mueva 1000 pips, se va a comportar de una forma fantástica, ¿sí? Tenemos también, vuelvan a partir el precio. Anoten por favor los nuevos esto. Entonces ustedes toman el precio y las zonas redondeadas, vamos a tomar zonas redondas, es decir, zonas que terminen en cero, ¿sí? Nos van a llamar la atención. Las de los 1000 pips son las más atractivas, ¿sí? Son zonas espectaculares y zonas muy bonitas, ¿sí? Después le siguen las zonas de 500 pips. No son de tanta calidad como las de 1000 pips, pero siguen siendo buenas. Y de ahí para abajo, pues tenemos más zonas que podemos leer y aprovechar, pero a medida de que la zona se va cuarteando, ¿sí? Ustedes van rompiendo el precio, 1750, 500, 250 y los 1000. Entonces ustedes van encontrando que entre más fina sea o más pequeñito sea el precio, pues vamos a tener menos calidad que si lo rompiésemos a partes más grandes, ¿sí? Si lo rompiésemos a 300 pips, si lo rompiésemos a 400 pips o a 200 pips, ¿vale? Eso ya nos da un indicio. Entonces ustedes tienen que combinar dos cosas, ¿sí? Ya saben que este mercado, si ustedes leen el mercado cada tanto se mueve en zonas redondeadas, ocurre e incurre en movimientos interesantes. Y sabemos también que este activo mueve 6 pips por minuto y sabemos también que el activo ha llegado en toda su historia, desde que nació por allá en el primer semestre del año pasado, ha movido en máximos históricos, o sea, retrocesos de máximos históricos. Aquí estamos hablando de este tipo de vela alcista, de 1000 a más de 1000 pips. Entonces ya sabemos que es un mercado que tiene 1000 pips de fuerza arriba y 1000 pips de fuerza bajista. Entonces ya empezamos a ver un mercado que tiene un espacio, unos límites, ya sabemos cómo se mueve, ya sabemos que es un mercado muy rápido y ya sabemos que es un mercado que tiene descargas también bastante fuertes. Eso ya me permite apoyarme en certeza, en una certeza matemática, ¿sí? En una certeza matemática, y me voy con ese número, ¿sí? Entonces, si quieren, anótenlo. CRAS 300, rendimientos y retrocesos en máximos históricos promedio diarios han sido de más de 1000 pips, ¿cierto? 1000 pips en compra y 1000 pips subsecuentemente en venta, ¿sí? Entonces ya sabemos cómo se mueve el mercado, ya podemos advertir qué es lo que puede hacer el mercado en una zona. Entonces, aquí el día, ustedes ven, vamos a ver si me permite acercarlo o no. Bueno, esto que se está formando, ¿sí? Es ya el día de mañana, ¿sí? Ya es martes. Esto es martes, pero tenemos que preguntarnos, ¿sí? ¿De dónde viene el precio y por qué se está comportando así? ¿Verdad? Entonces viene la primera pregunta. ¿Cómo llegó el precio hoy martes horario broker, ¿sí? Para estar en este sentimiento frágilmente alcista. Entonces vemos, y aquí les digo, ¿cierto? Que esto no me deja mentir. Ojo, yo no estoy buscando, yo siempre les digo,
yo no busco resistencias, ¿sí? Yo no estoy buscando una resistencia, yo simplemente estoy poniendo el precio. Mire la zona que estoy buscando la zona de los 12.000. ¿Por qué los 12.000? Porque son los 1.000 pips siguientes, ¿sí? Más adelante yo buscaría la de los 13 y más adelante la de los 14. Entonces miren ustedes, si ustedes trazan aquí, donde está la zona de los 11.990, dejémosla ahí, encontramos que el precio se rompió. Y esto fue una zona que nosotros dimos en días pasados a los que están en el grupo. Nosotros dijimos, párele bolas a la zona de los 12.000, buen momento para hacer sus proyectos de venta y fantásticamente, mire todo este desplazamiento en un solo día, movió casi 1.000 pips y en este otro día movió otros casi 1.000 pips, o sea, una barbaridad, 2.000 pips en 2 días a partir de los 10.000. O sea, quien hubiese invertido aquí, ¿sí? Así sea el lote más pequeño de 0.5, ya estaría, hubieses retirado ayer en la tarde, ¿sí? Ustedes calculen, ¿cierto? 2.000 pips en movimientos por un lote de 0.05. Si ustedes me permiten hacer el cálculo, yo ya mismo le digo cuánto fue eso con el mínimo lotaje. 2.000 pips por 0.05. Son $100. $100 con el mínimo lotaje, ¿sí? $100 en 2 días, ¿cierto? En este movimiento que tuvo. Pero claro, uno no va a decir, digamos, la gente no aprovecha todo el recorrido, ¿no? Sería, en retrospectiva es fácil decirlo porque ya lo estamos viendo, pero lo sensato es que las zonas que uno propone al menos permiten aprovechar siquiera el 10%, siquiera el 10% de esas caídas. Entonces, al menos $10 con toda seguridad se hubiesen podido prestar en estos 2 días que se tuvieron, ¿vale? Entonces, es una zona que viene siendo rechazada, ¿sí? Rechazada de los 12.000. Rozó los 12.000, pero la rechazó, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que el día de mañana, ¿cierto? O estos días viene siendo empujado por la fuerza de esta zona, de la zona de los 12.000. Eso es bueno porque la presión que ejerce estos 12.000 sobre el precio actual es grande, ¿sí? Es grande, ¿sí? Es una zona pesada. ¿Cómo sé que es grande? ¿Cierto? Porque el mercado tendría que rendirse, ¿sí? 1.000 pips para regresar, ¿sí? Lo que bajó en 2 días. Y eso no es tan fácil de hacer, ¿cierto? No es económico, digamos, en el sentido de que el mercado busca ser lo más eficiente posible. Entonces, no es económico para el mercado, ¿cierto? Llegar en un solo día, que bien lo puede hacer. Recuerden que esto tiene retrocesos hasta de 1.000 pips, entonces están en los 11, claro que sí, podemos tener un día horriblemente alcista mañana y lo puede tocar, pero por eficiencia del mercado, ¿cierto? Vemos que está empatado en 2 zonas y son 2 zonas muy fuertes. La zona donde nació el activo, que es la zona de los 11.000, prácticamente entre los 10.000 y 11.000, ¿cierto? Y la zona del alto histórico reciente en el mes, ¿cierto? En el mes pasado. Entonces, es más fácil que el mercado tenga un retroceso todavía importante, interesante, hacia abajo, ¿cierto? Hacia abajo, que recuperar o liquidar de una vez todo lo que ha venido bajando, por lo menos en lo que se sugiere o se presta a entender en estos días. Entonces, eso ya me da pie para pensar que el mercado puede llegar a tener un sentimiento importantemente hacia la baja. Entonces, ahora es cuando yo digo, ok, voy a generar esa zona, ¿cierto? Aquí en Vital Trader nosotros lo que hacemos o lo que les proponemos a ustedes es que hagan uso de una interesante figurita, un rectángulo. Pero ese rectángulo no es porque se vea bonito, no es porque sea estético en la pantalla o simplemente por cliché. No, porque el rectángulo resulta que me da 2 tipos de información realmente necesarios en este cuento, ¿sí? Yo les decía a ustedes solamente miran el take profit, el stop loss y el take profit, ¿cierto? Es decir, el consumo de su dinero o la ganancia del dinero que le invierten, pero se olvidan de mirar los laterales, ¿cierto? Los laterales también son importantes, señores.
Los laterales me están hablando de los periodos, ¿sí? Periodos. Sin los periodos yo no pudiese hacer un estudio y no me pudiese informar mejor acerca de pronto del comportamiento que tuvo el mes antepasado, el mes de marzo, ¿sí? Marzo fue completamente alcista, ¿cierto? Abril fue un mes que se propuso un poco sobre una consolidación, un rango, una discusión de precios entre una zona muy interesante, los 8.000 y nuevamente la zona en donde precisamente estamos ahora, ¿cierto? Ahora, fíjense ustedes, mayo inicia bajista. Aquí pasamos a mayo. Mayo inicia bajista. Eso nos puede interesar a nosotros como traders, ¿sí? Que el sentimiento sea bajista. Los traders profesionales, para hacer sus entradas, esperan al menos 2 confirmaciones. Tuvimos una confirmación el primero, tuvimos una segunda hoy martes, hoy lunes, perdón, y ahora lo que vamos a especular es, digamos, qué nos deparará para mañana el mercado, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a obtener? Entonces, yo me voy a valer, ¿sí? De la línea de donde nació, qué mejor línea que esa misma, ¿cierto? Que es la línea de los 10.000, ¿cierto? De los 11.000 casi, y voy a llevar el precio hasta los 11.000, lo voy a redondear. Está un poquito más abajo, se sabe, pero me voy a posar hacia la línea de los 11.000, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren ver a detalle qué pasó hoy en los 11.000, porque pues para que ustedes son curiosos, mire todo lo que pasó en la línea de los 11.000, ¿sí? Quien hubiese estado pendiente en la línea de los 11.000, ahí sí ya me interesa ver esto, el mercado fino, el mercado en su profundidad, vea. Cualquiera que hubiese trabajado hoy, sí, todo el día, la zona de los 11.000, se hubiese podido llevar todo esto, ¿sí? Todo esto. Quien hubiese especulado correctamente acerca de la zona de los 11.000, mire cuántas entradas muy generosas, demasiado generosas, de 200 pips casi, nos dio el mercado en la zona de los 11.000. Y ustedes vean cómo se comporta el mercado, ¿sí? Cuando está en una zona redondeada. ¿Vieron? Mire cuánta actividad tuvo hoy el mercado en la zona de los 11.000. Fue espectacular. Fue una barbaridad. Donde quiera que ustedes hubiesen entrado aquí, salían profits. Donde quiera, ¿sí? Y ustedes se perdieron de eso porque pues yo no los culpo, ¿sí? Pero lamentablemente la gran mayoría nos formaron o nos educaron simplemente para ver retrocesos, patrones, que ichimokus, que estocásticos y nos olvidamos del precio. Pero quien haya estado pilo en la zona de los 11.000, felicidades, felicidades. Yo no sé, muchachos, pero es que para ustedes es de pronto más sencillo de entender, por ejemplo, el tema de las criptomonedas. Decir, es que Bitcoin llegó a los 40.000, entonces voy a vender. Entonces se nos hace como más fácil, ¿no? Porque ya estamos familiarizados con un precio. Pero hoy nadie dijo como si fuera ese Bitcoin. Crash 300 llegó a los 11.000, nadie gritó. Ojo, pilas que Crash 300 está a los 11.000, zona redondeada a 1.000 pips. 1.000 pips. Pues nadie advirtió eso, ¿cierto? Y entonces este mercado estuvo muy generoso al momento de operarse, ¿cierto? Pero fíjese que nuestro análisis viene desde arriba, desde el día, ¿cierto? Ya cuando yo quiero ver este tipo de movimientos finos, pues listo. Entonces ingreso al mercado para ver qué es lo que está pasando en la profundidad, ¿sí? Entonces yo regreso a esas temporalidades pequeñas, es para ver la profundidad del mismo mercado. Entonces esta zona sí o sí me va a llamar la atención, me llama la atención los 11.000, ¿cierto? Es una zona sensible, es una zona frágil, pero entonces, listo, ya puedo entender dónde va a estar ese take profit, ¿cierto? O hasta dónde me puede llegar el take profit, ¿verdad? Entonces ya he puesto esta zona de los 11.000 como una zona sensible, una zona que fue varias veces perforada por el precio y al mercado no le va a quedar difícil llegar hasta esos 11.000 nuevamente, ¿verdad? Entonces regreso ahora sí a mi temporalidad de un día, ¿verdad? Ahora lo que yo tengo que preguntarme es también dónde voy a generar ese stop loss, el horrible stop loss, ¿cierto? Nadie quiere saber de ese stop loss, pero hay que verlo. Entonces es un mercado que inicia en pura compra, ¿cierto? Esto ya nos está diciendo
pilas, que cuando el río suena, piedras lleva, ¿no? Entonces, ¿cómo aprovechar esta información cuando el sentimiento inicia verde, ¿cierto? Y viendo que está la zona de arriba, la zona de los 12.000. Entonces, nuevamente, muchachos, voy a partir mi precio, ¿cierto? Porque no lo tengo claro. Entonces, ok, voy a revisar la zona de ¿qué? De los 11.500. ¿Qué pasó en la zona de los 11.500? ¿Sí? Entonces, ingreso ahí en la zona de los 11.500 y nuevamente, si ustedes se van aquí vamos a ponerla, si ustedes se van a la profundidad del mercado a un minuto, a ver, vayan y miren qué pasó en los 11.500 y se da cuenta que el mercado se volvió loco. A nuestro favor, ¿cierto? Se portó hermosísimo, ¿cierto? Entonces yo digo que los 11.500, ¿cierto? Pues es una zona que tiene también mucho interés, ¿cierto? Que tiene bastante actividad, ¿cierto? Ahora me voy a poner el cuánto. O sea, el cuánto es cuántas veces el precio rebasó y superó los 5.500 y los superó una N cantidad de veces, pero también los bajó, ¿cierto? Entonces, mire cuánto vendedor tuvimos en los 11.500 y me gusta, me parece una zona espectacular, ¿cierto? Entonces, ese va a ser mi precio especulado, los 11.500. Digo, ok, listo, no lo voy a pensar tanto, ¿cierto? Este precio me parece interesante, ¿verdad? Y ahí voy a instalar mi proyecto de venta. ¿Qué es el proyecto de venta, muchachos? Para los nuevos. El proyecto de venta no es más que definir cuánto dinero le vas a invertir, ¿sí? ¿Por qué se lo vas a invertir? Y respetar, ¿sí? Ser disciplinado con el área en la cual tú vas a trazar esa zona. Entonces, pongan atención, muchachos. Entonces, listo, me voy a mi precio especulado, que son los 11.500, ¿verdad? Que el mercado no llega ahí, pues sí estamos hablando de un mercado que puede mover 1.000 pips al día. O sea, 500 pips los puede hacer, pero en bombas. O sea, eso no es nada de, eso no es difícil para el mercado hacerse 500 pips en un día, ¿cierto? Entonces los puede, claro, los puede hacer, ¿verdad? Entonces instalo mi zona, ¿cierto? Pero voy a definir cuánto le voy a invertir a esa zona. Entonces, aquí es donde yo digo que eso es muy personal. Si ustedes tienen una cuenta pequeña, pues muchachos, no sean ambiciosos, no sean ávaros y sean coherentes con su cuenta, ¿cierto? Entonces van a tener un stop loss muy conservador y un stop loss muy conservador, ¿verdad? Eso es. Pero si ustedes tienen una cuenta y se van a permitir un movimiento mucho más grande, ¿cierto? Pues entonces pueden abarcar una zona mayor, ¿verdad? ¿Cómo se hace el cálculo? Ustedes saben, multiplican la diferencia del precio, eso le dan los pips, e inmediatamente multiplican eso, ¿cierto? Por el lote que ustedes quieran poner, ¿cierto? Si ustedes entran, vamos a decir que con 0.10 y se movió 100 pips y están con 0.10, entonces ustedes saben, 0.10 por 100 son $10. Entonces son $10 en stop loss, o sea, $10 perdidos o $10 ganados, ¿verdad? Si el mercado está 100 arriba y 100 abajo, ¿verdad? ¿Cómo es el caso? Que lo vamos a poner acá. O sea, aquí estamos poniendo esta zona, ¿cierto? Para ese tipo de movimientos, ¿cierto? Entonces la vamos a poner acá. Vamos a dejar nuestra zona. Esto es ilustrativo. Ustedes tienen que hacer la cuenta con lo que están dispuestos a perder y con lo que en su expectativa tienen proyectado ganar, ¿ok? Entonces, listo. La zona la vamos a poner llegando hacia los 600, ¿cierto? Y abajo llegando hacia los 400. 100 pips arriba, 100 pips abajo, ¿verdad? A medida de que el precio vaya entrando en esta zona, me va a empezar a dar las entradas, ¿sí? Yo puedo entrar aquí si quiero, o puedo entrar promedio si quiero, o puedo entrar aquí, o puedo entrar aquí, o puedo entrar aquí. Ya eso va a depender de qué distancia ustedes prefieran tener del de take profit y del stop loss. Si ustedes entran aquí y se les va al stop loss acá, pues van a perder el doble, chicos. Entonces tengan cuidado. Yo recomiendo que busquen primero en dónde les va a reaccionar el mercado y si está dentro de su área, empiecen a invertir ahí. Bueno, ¿eso es todo? No, eso no es todo.
hay que tener en cuenta también, ya tuvimos en cuenta el alto y los altos, ¿sí? Pero qué me dice de los anchos? Recuerden que estos son los periodos. Tengo que pasar a revisar, muchachos, y atención con esto, tomen nota, por favor, ¿cierto? Tomen nota, la calidad de la zona. Si va a ser una zona así de chiquita, ¿cierto? O si va a ser una zona así de chiquita. Si es una zona así de chiquita, significa, ¿cierto? Que solamente voy a tener un día de aprovechamiento y después tengo que buscar otra zona. Si la hago así de extensa, puedo estar diciendo que mi zona puede abarcar toda la semana, ¿cierto? Y puede ser una zona que siga teniendo calidad durante una semana. Entonces, cómo yo sé qué tan ancha, qué tan achatadita va a ser, qué tan gorda, vamos a decirlo así, va a ser mi zona? Pues muy sencillo, muchachos. Las velas no son velas, las velas tienen apellido, que ya sabemos que es su precio, y también tienen su nombre, que es el día. El día tiene un nombre, o sea, esta vela no es una vela cualquiera, esta es la vela del martes, esta es la vela del lunes, esta es la vela del domingo, ¿cierto? ¿Y qué nos interesa saber? ¿Cierto? ¿Cómo son las velas del miércoles y cómo son las velas cómo son las velas del martes, cómo son las velas del miércoles y cómo son las velas del jueves, viernes, etcétera, 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 para ver si la zona puede tener calidad, ¿verdad? Entonces, muchachos, entonces tenemos acá, esto es aburridor. Hacer trader de verdad es aburridor, ¿sí? Pero tiene sus recompensas al final. Entonces tenemos vela de hoy, martes, lunes, domingo, sábado, viernes, sí, me perdí. Viernes, jueves, miércoles, ¿cierto? Entonces encontramos una vela de miércoles y encontramos una vela de martes, ¿cierto? Entonces fíjense ustedes en este periodo. Vela de lunes, lunes con lunes, se corrobora de que fueron bajistas, pero algo me dice que el martes, ¿cierto? El martes pues es muy alcista, hay que tener cuidado con lo que me está contando el mercado de lo que son los martes. Y así ustedes van buscando más información acerca de qué pasaron los martes anteriores en ese precio, ¿cierto? Entonces, no quiere decir que siempre sí o sí el mercado hace lo que quiera. Hay martes bajistas, hay martes rojos, pero nos interesa saber en qué tipo de periodos podemos llegar a estar y podernos valorar para tomar una decisión en ese cuándo, ¿cierto? Porque son tres preguntas, el cómo, el cuánto y el cuándo. Nos falta el cuándo, ¿no? Nos falta la calidad, nos falta el periodo, chicos. Entonces, yo veo que el martes tiene una proyección altista, así fue el martes del mes pasado, y tarea para ustedes entonces buscar confirmaciones de cómo han sido los desempeños de los martes y de los miércoles. Normalmente me dice que el corazón de la semana, o sea, lo que viene siendo el miércoles, pues va a posar más calidad. Entonces yo extiendo mi rectángulo buscando hacia una vela de un martes hoy, miércoles mañana, ¿verdad? Y la dejo ahí. Y así, muchachos, ha nacido una zona, ¿sí? Y esas son las zonas que nosotros trabajamos. Pueden pasar dos cosas, chicos. Que el precio llegue hoy, martes, ¿cierto? Llegue el martes y nos toque la zona y podamos comenzar a operar, ¿cierto? O que el precio definitivamente cayó, pin, 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 y se demore más días en llegar, ¿sí? O sea, ustedes no van a hacer la zona para que sí o sí mañana les llegue. No, muchachos, ¿cierto? La zona queda ahí madurando. Bien puede llegar mañana, bien puede llegar el miércoles, bien puede llegar el jueves, puede llegar, pues digamos, cuando quiera, porque esto es incierto, chicos. Esto no se sabe si va a subir, pero en algún punto esta zona sí o sí va a llegar. ¿Qué me queda por hacer? Pues digamos, si yo soy curioso, pues voy aquí a operaciones y pongo mi alerta, ¿cierto? Y pongo aquí programado, por favor avíseme, comience a sonar, por favor, cada tanto el precio sea inferior al precio que estoy señalando, ¿sí? Entonces dejo mi zona ahí. Entonces cuando llegue el precio me va a advertir, tin, 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 y comienzo. La invitación es que comiencen a hacer esto con cada uno de sus activos. En promedio, a mí, en lo que yo llevo trabajando, ¿sí? Al menos de 2 a 3 veces por semana me está llegando una zona, ¿sí?
Y hay zonas que pasaron días, semanas en llegar, ¿sí? Pero llegaron, porque ¿el qué? El mercado tarde que temprano llega, ¿cierto? Entonces, esta es la zona que yo especulo, ¿sí? Para, para estos días, bien para mañana, si sea perfecto, o bien para la semana. Entonces, la zona de los 11.500 es la zona que yo propongo, ¿vale? Listo, nos quedan, vamos a ver si aprovechamos, nos quedan 5 minutos para preguntas, así que ahora sí yo los escucho, los leo a ustedes. A ver, tenemos, Daniel nos pregunta cuál es el índice que más operas, porque el C300 veo que no operas hace mes y poco más. Ok, muchachos, lo que ustedes ven yo tengo activas varias cuentas, ¿sí? Esta cuenta la utilizo porque está despejada, porque no está tan matachinada, entonces me permite ilustrar mejor el precio, ¿vale? Pero sí, normalmente uno acostumbra a adaptarse a un mercado. No es bueno hacerlo, ustedes deben tener una relación poliamorosa con todos los activos, ¿listo? Todos quitan, todos dan, todos son malos, todos son buenos, pero el activo que yo más frecuento es Boom Me gusta Boom y tengo sustento y soporte para decir que Boom es el más rentable de todos, es el papá Boom, pues opero Boom C300 es un mercado generoso, muy generoso por lo rápido que es, pero no es el más rentable o al menos en los periodos que estamos. Mercados rentables en gráfico, ¿sí? Son Boom 1000 y, y Crash 500, ¿cierto? Eso, si ustedes ven las gráficas, son mercados que obedecen mucho su tendencia y me gusta que respetan eso, ¿cierto? Boom 500 es una porquería, discúlpenme la expresión, ya expliqué en un video por qué es una porquería. Eh, después le sigue B300 cursa una jornada alcista, es generoso, y C300 que ahorita, como vieron, está en unos sentimientos alcistas que hay que tener mucha precaución. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta tenemos? José me había dejado una pregunta y es explicar lo de los 1000 pips. Bueno, el mercado se corta. Ustedes van a analizar qué pasa cuando el mercado llegue a las zonas redondeadas, no importa cuál. Sí, entonces ustedes van a ver, que está sobre los 50, la zona de los 50, que está sobre la zona de los 100, sobre la zona de los 150, sobre la zona de 200, 250, y se van a preguntar qué ha pasado sobre ese precio redondo. Y van a encontrar una cantidad de soportes y resistencias ocultos, ¿cierto? Que el ojo no lo ha visto porque no seguía el precio y ahí le aparece un registro muy interesante y eh, nos va generando entradas muy, muy importantes y muy significativas. Pero a medida que la zona va creciendo, es decir, que el mercado pasa de los 12 a los 13, pasan cosas espectaculares, pasan cosas muy, muy interesantes. ¿Sí? Ustedes pónganse en pilas cuando encuentren que un mercado está en el que sea, está en los 5, que hubo un 500 que no me gusta a mí, llegó a los 5.000 pilas, vayan y revisen qué pasó, o que está en los 4.000, vayan, corran y revisen qué pasó, que seguro el mercado les tiene regalitos y sorpresas. Entonces, la zona de los 1000 pips es muy representativa para los mercados porque son mercados que no han cotizado más allá de 15.000 pips y esos movimientos generan muchos retrocesos, muchos sentimientos y muchos crash y muchos boom dentro de la tendencia. ¿Listo? ¿Alguien más? Álvaro, el tema de la zona, cuando tú dices que la usas para varios días, Sí. eh, ¿cuándo es prudente utilizarla para varios días? ¿O en qué momento ya no se puede utilizar para varios días? Hablemos de esta C300. Ok, listo. Cuando una zona ya definitivamente te está pidiendo cambio, ¿sí? Ya te dice, no, pues es que esta zona, bueno, pues digamos cuando tenemos un mercado que se nos alejó bastante. ¿Cuánto es que se nos aleje bastante? Que se nos aleje más de 1000 pips. Entonces, digamos, Crash 300 se nos fue al piso, ¿sí? Y vamos a poner aquí una línea y entonces se nos puso por acá, ¿cierto? Entonces se nos posó en los 10.000. Entonces ya estamos bastante lejos de esta zona, ¿cierto? Esta zona ya quedó fría.
Sí podrá llegar ahí, pero le tomará incluso meses, ¿sí? Entonces ya nosotros nos veremos obligados a trazar otra zona, ¿sí? A ver otra zona. Sin embargo, esta no quiere decir que se vaya, queda ahí, queda madurando, ¿listo? Bueno, último minuto para ya el cierre. Dice Daniel, analizas en D1, pero las entradas las tomas en qué temporalidad, ¿no buscas una vela de confirmación? Mira, Daniel, las confirmaciones están en, no, temporalidades bajas yo no opero, a mí temporalidades bajas me parece que es un casino, ¿cierto? Que es lo que el broker quiere que uno haga, ¿cierto? Entonces yo siempre busco temporalidades mayores, temporalidades de un día que ya tienen la suficiente información para que yo genere una tesis a partir de ahí. ¿Y cuáles son mis confirmaciones? Pues, Daniel, pues el día anterior, nada más ni nada menos, o el mes anterior, nada más ni nada menos. Fíjate qué es lo que yo estoy tomando como para tomar una decisión. No lo que pasó en una hora, no lo que pasó hace 8 minutos o hace 15, no, yo tomo el argumento de mi entrada, va con todo lo que tú estás viendo en pantalla, todo lo que te cabe en el ojo en este momento, que es un periodo de un mes, ¿cierto? Y aquí están pasando cosas interesantes porque pues estamos iniciando semana y estamos iniciando mes, eso también es interesante. Bueno, chicos, gracias a ustedes por, por todo su tiempo. Espero esto les haya significado algo muy interesante y mejoren por mucho las entradas que tienen. Mire, los rendimientos no nos dejan mentir. Hemos acertado 10 de 10, nos ha ido espectacular. Hay alumnos que afortunadamente ya le cogieron el hilo a esto y están generando buenos promedios, buenas rentabilidades. ¿Vale? Entonces les agradezco mucho a ustedes por su tiempo y nos vemos en la próxima lectura. Entonces espero que ustedes estén atentos. Espero que esto les haya gustado y les haya mostrado una perspectiva. ¿Listo? Entonces Rodolfo, Karina, Daniel, gracias a todos ustedes los que estuvieron pendientes. Esto es para ustedes con todo el cariño y a su servicio, ¿vale? Entonces un abrazo para todos. Me despido.